Primeras impresiones del supermercado por fuera. Tiene cosas que no había visto en ningún otro supermercado. En $1000 directamente del campo. ¿Para qué sirve esto? La mejor agua del mundo. Que llevarte una lechuga para sembrarla en tu casa. Tienes también para jugar la lotería. Tienes farmacia por allá al final. He visto cosas diferentes en varios supermercados, pero esto me dejó loco. Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video. Para los que no me conocen, mi nombre es Gabriel Herrera. Y amigos, como lo vieron en el título de este video, hoy vamos a estar visitando un supermercado aquí en Colombia. Es mi primera vez aquí en Colombia, como ustedes ya lo saben si vieron mis videos anteriores, y esta vez tocó visitar un supermercado y lo tengo justo detrás de mí en este momento, y escogí este en específico porque hice una historia en mi cuenta de Instagram, que si todavía no me sigues me puedes seguir, me puedes encontrar como Gabriel Herrera _, y estuve preguntando qué supermercado me recomendaban visitar, y muchísimos, por no decir todos, me dijeron el Carulla. Eso sí, me dijeron que era un supermercado lujoso, que era un poquito por encima de la media de los demás supermercados. Así que este video se va a tratar sobre el supermercado de lujo aquí en Colombia. Sé que es un video que a ustedes les encanta, les gusta muchísimo, porque es uno de los videos más vistos en el canal. Es por eso que siempre me gusta repetirlo cada vez que voy a un país nuevo, y Colombia no iba a ser la excepción. Muchas veces me dicen, pero ¿por qué vas a un supermercado a grabar videos? Bueno, porque me parece interesante. Creo que se conoce bastante bien a las personas a través de lo que compran en un supermercado, para saber la cultura de un país. Sonará descabellado, pero así lo pienso yo, y muchísimos de los que ven el video estoy seguro que también. Así que amigos, no perdamos más tiempo, entremos a ese supermercado a ver si cumple con las expectativas y qué diferencia tiene con otros supermercados de lujo que ya hemos visitado. Que por cierto, tienen el supermercado de lujo en México, que lo estuvimos haciendo el año pasado, y tienen también el supermercado de lujo en Brasil, que se los hice recientemente. Que tengo que hacer un segundo de México porque causó como mucha controversia ese supermercado, porque me dijeron que era otro. Bueno, pero eso es otro tema, ya lo solucionaremos más adelante cuando estemos en México, porque hacia allá vamos después de Colombia. Bueno, primeras impresiones del supermercado por fuera. Está bastante amplio, está bastante bonita la fachada, y me gusta este diseño colorido aquí, está muy cool. Así que bueno, vayamos allá a ver qué nos encontramos. Definitivamente se ve que es un supermercado de lujo. Miren la manera de exhibir simplemente las aceitunas. Miren esto, qué lindo. Miren la forma donde tienen los jamones serranos. Bueno amigos, esto sí me deja loco. Una botella de licor de Chivas Royal en $1000 al cambio, 3.751.000 pesos. Esta vale 2.599.000 de Johnny Walker. Bueno, la parte de bebidas está espectacular. Miren qué bonito, toda la decoración. O sea, me encanta la decoración del lugar. Miren aquella parte allá, qué linda. Voy a hacer un pequeño paneo del supermercado por aquí, para que ustedes vayan viendo. Hay demasiado personal. La cerveza Corona, el six pack, está en 23.000 pesos colombianos, que serían unos $6 aproximadamente. Pero vean ese detalle allá arriba, cómo pasan las cervezas como por una maquinita. Miren qué cool. No sé si lo ven allá arriba, van pasando las botellitas allá. Justo estamos viendo la filmación de un pequeño comercial aquí en el supermercado. Miren, con esa camarota, parece que estuvieras agarrando los huevitos directamente del campo en la gallinita que los acaba de poner, todo así con pajita y todo. Miren, te ponen el cartoncito, tú lo vas agarrando y se siente muy pero muy fresco. Y miren, dice huevo del día a 900 pesos, un huevo de gallina feliz. ¿Para qué sirve esto? Esta cinta transportadora. El supermercado tiene muchas cosas curiosas. Aquí la lechuga también viene así en estos empaquecitos que parecen flores. La forma de ordenar la fruta está espectacular. Todo demasiado bien ordenado. Igualmente las verduras. Miren, cebollas, aguacates. La carnicería también está bien organizada, bien bonito exhibido todo. Se ve muy muy impecable todo. Para que tengan una idea de los precios, una Coca-Cola de 2,5 litros original vale 5.950 pesos colombianos, que sería $1.60 o 32 pesos mexicanos. Díganme más o menos si está barato, está cara. Vean que aquí les ofrecen packs de combinaciones de sabores de refresco y salen en un precio especial. Por ejemplo, este es 4, que no sé cuál es esa marca, no la había visto nunca, y Coca-Cola, ese sabor. Buenas combinaciones. Toda esta sección aquí de botanas, Doritos, de todito. Hay una que se llama Margarita, que no sé cuál es el equivalente, y fíjense que te lo venden así en empaques grandes. He tenido la oportunidad de probar esta malta, la Pony, que es como que el equivalente a Maltín Polar en Venezuela. Vamos a ver si la pruebo en Cartagena o en Medellín, que también vamos a estar por allí. ¿Qué dicen ustedes? ¿Esta bebida se bebe mucho aquí en Colombia? Está llegando la Navidad. Miren, galletitas navideñas. Las de Oreo también se están
vistiendo de Navidad. Y aquí ya hay varias así también con motivos navideños. Agua mineral está en 1.700 pesos la botellita de 1 litro. Ok, miren esta lata grande. Uy, estoy desarmando aquí el supermercado. Tenía tiempo que no veía pirulín de esta grande, porque en Europa llega es la pequeñita esta y es muy cara. Vale como 5 o 6 euros solamente esta latita. Y esta grande aquí en Colombia está en 26.850 pesos colombianos. O sea, por lo que prácticamente pagamos la lata en Portugal, compramos esta grande aquí. Así que sin pensar, va. Paque de Oreo que vienen varias cookies and cream, la original y de chocolate, como para la lonchera. No las había visto así. Miren, curiosidad en el supermercado aquí. Miren lo que conseguí, Tajín. Y vienen en presentaciones más grandes y más chiquitas. ¿Qué tal? Bueno, curiosidad de este supermercado. Nunca había visto cereales de Quaker. Simplemente había visto avenas. Y miren, son como los Fruit Loops, pero de chocolate. Y tienen estos que son azucaraditos. Y Kellogg's tiene uno que de fresa. Nunca lo había visto tampoco. Y tiene presentaciones grandes como este Fruit Loops que dice Jumbo. Otra curiosidad, hay clamato también aquí en los super de Colombia. ¡Ey, miren esto! Paletas de Oreo. Yo nunca había visto paletas de Oreo. ¿Qué tal? Vienen con un palito. O sea, ¿qué es? La galleta y así con una paleta. Dice cobertura sabor a chocolate blanco. ¡Ey, miren estas papas sabor a pollo! Miren, unos muslos ahí. Bueno, y aquí en el supermercado de lujo venden la mejor agua del mundo. Y es que así lo dice esta etiqueta de aquí, no lo digo yo. Dice que es pH Plus. Agua de pH 9, alcalina. Y vale 21.700 pesos. Cara sí está, a diferencia de otras. Ok, quedé loco con esta cerveza de lata. Miren el tamaño, es grandísima. Miren lo demás al lado y miren eso. Es de 1 litro, es de 900 mililitros. Para que se den una idea de lo importante que es el café aquí en Colombia, miren este supermercado. Claro, es de lujo, no sé si en todos esté, pero aquí dice experimenta el mundo del café. Y tienen como una islita aquí donde puedes ver los diferentes tipos de cosecha y selección de los cafés. Miren esto aquí, en ambos idiomas, inglés y en español. Tienen aquí como un sifón, es de Juan Valdez. Y no sé exactamente si te servirá café frío, ¿será eso? Algo que solo vamos a ver en el supermercado en Colombia, esto Juan Valdez, que seguramente en otros países hay, pero este es el original. Algo que a Angie le gusta mucho y no dudamos en llevar, Bom Bom Boom. Y este es de cereza, 8.050 pesos colombianos. Los comía yo mucho de chiquito en Venezuela, Jet. Estos chocolaticos eran bastante baratos y muy ricos. Los comía mucho en mi infancia. Cambiamos de opinión, cambiamos aquel por este que viene surtidas. Así probamos varias. Qué ricos, por Dios. Yo solo estoy mostrándoles productos venezolanos en el supermercado en Colombia, pero es que me llama la atención. Estos son nuestros cereales favoritos en Venezuela, pero casi que nunca lo comemos con leche. Se llaman flips, vienen rellenos de dulce de leche o chocolate. Y aquí hay uno que es de extra de chocolate. Y este cookies and cream, este nunca lo había visto. Pero miren esto, qué particularidad, viene con envasecitos para comerte el cereal. Miren, de Chocapic también lo hay. Sí, vamos a llevar uno. Encontré con una particularidad aquí. Miren esto es leche deslactosada y viene en bolsas. Esto pocas veces lo veo en los supermercados. Siempre es en envases de cartón o en plásticos, pero así en bolsas no las había visto. Miren, y hay muchas. ¿Qué tal? Los tomahawks con 30 días de maduración, ¿qué tal? Esto es algo que siempre ven los supermercados de lujo, el orden, cómo exhiben las cosas y la manera de exhibición. Miren aquí el pescado bien ordenado. Vean cómo les ponen como sacos de café arriba en donde venden los cafés. La decoración está muy bonita. Si se estaban preguntando cuánto cuesta comprar un Juan Valdez Premium, selección Premium aquí en Colombia, está en 18.150 pesos colombianos. Al cambio son casi unos 5 dólares o unos 100 pesos mexicanos. Este, por ejemplo, son 340 gramos. Miren, ya leí y descubrí para qué es esta cosa que salen las bolsas como por todo el supermercado. Es la publicidad de que ellos te lo pueden llevar a tu casa y puedes hacer tu mercado desde casa y solamente con descargar la aplicación. Pero miren todo lo que hacen para simplemente publicitar eso. ¿Qué tal? Además de tener presentaciones muy grandes de arroz, te la venden también así en peroles plásticos, que nunca había visto este tipo de presentación para vender arroz. Siempre son estas bolsas así, pero esta está bastante diferente. Gracias a todos los que me recomendaron venir a este supermercado. Verdaderamente veo que es un supermercado bastante lujoso, tiene productos exclusivos. La forma de exhibir todo está muy bonita y además la variedad de productos también está muy particular y he visto cosas que no he visto en ningún otro supermercado de los que he visitado hasta el momento. Algo muy particular también, miren, tienen pantallitas para publicitar las cosas, son pantallas y miren, simplemente para publicitar el desodorante aquí. Si tienen curiosidad de saber cuánto sale un tomahawk de estos, está en 48.898 pesos colombianos esta pieza, que pesa 742 gramos. Tenía años que no veía la emulsión de Scott.
¿A cuánto los obligaban a tomar esto de niños? Mi mamá tenía que esconderlo porque a mí me gustaba muchísimo. El precio de una crema dental Colgate sencilla, normalita, 4.650 pesos colombianos. Bueno, esto sí es muy diferente. Miren, nunca había visto que vendieran de la marca Pan, que es de Venezuela, estas como arepas ya listas, porque son como arepas muy finitas. Miren lo finitas que son las típicas colombianas y valen 4.850 un empaque de 700 gramos. ¿Qué tal? Esto es algo único, nunca lo había visto. Y tienen muchas presentaciones. Tienen esta que dice arepas artesanas y tienen esta que es de maíz amarillo. Tienen varias presentaciones. Bueno, para los que quieran saber, condones, 3 condones de esta marca, 9.350. Algunos más baratos, 6 condones por 16.750. Bueno, aquí no te venden los cubiertos de plásticos blancos comunes. Valen 6.490, por ejemplo, este empaque de cuchillos. Pero vean que parecen cuchillos que son de metal, pero no, es todo de plástico. Pero miren qué tal. Presentación de este empaque de Arequipe, son gratis 2 palitas esparcidoras, te trae cucharilla y eso es como de motivo de Navidad, pero no sé exactamente qué es lo que trae en la parte de arriba. Sé que abajo es Arequipe, dice holandés, creo que es un queso, creo que es esto en versión pequeña y creo que es un queso holandés, sí, semiduro graso, exactamente. Si eres amante de la fruta pero no te gusta pelarla, te la venden aquí ya peladita, cortadita en cuadritos y simplemente te sirves y vale 9.745 500 gramos. Yo había visto cosas diferentes en varios supermercados, pero esto me dejó loco y es que te puedes preparar tu propia crema de almendras. Simplemente metes la almendra por aquí, te sale por aquí y listo. ¿Qué tal? Que normalmente uno si quiere hacer eso pues dañas la licuadora. Tienes también una gran sección aquí de frutos secos. Tienes también para jugar la lotería. Tienes farmacia por allá al final. Bueno, esta es el área de panadería. Miren qué bonito. Vean la manera de exhibir aquí los pancitos, croissant, dulces, salados. Uy, qué rico se ve todo. Bueno, yo no sé si ustedes lo notan como yo, pero esto se ve espectacular. Muy, muy lindo. Todo ordenado. La decoración. Todo. Miren estos pimentones, estos mini pimentones. Miren qué bonitos. Chiquiticos y también tienen toda clase de tomaticos aquí chiquitos de otros colores. En el área de licores tienen una sección que dice personaliza tu cerveza y tienen aquí un sifón también, cerveza fresca de barril. Entonces no sé exactamente cómo es esto de personalizar tu cerveza, pero miren cómo van pasando aquí las botellas de cerveza. Esta parte está genial para los amantes de los licores. Este lugar está increíble. Mira, aquí hasta los plátanos los ordenan, miren, unos encima de los otros en línea recta. Bueno, para los amantes de los champiñones tienen muchísimas opciones, ya sea empaquetada como normalmente las encontramos o así para que ustedes escojan propiamente el champiñón. ¿Qué tal? Tienes aquí las pincitas para agarrarlos. Hablemos de este orden con las lechugas, pepinos, pimentones, zanahorias. Miren este orden, está muy lindo. Vean este detallazo, dice cosecha de hoy, lechugas hidropónicas. Verifica el número de cada día en el producto. Entonces te ponen aquí los diferentes números y te dicen de qué día es la cosecha de la lechuga. Entonces fíjense, hoy es viernes, debería tener el número 5 para que sea súper fresca. Entonces vean aquí, lo verifican con este número y se están llevando lechuga súper fresca. Esto no lo había visto yo en ningún otro supermercado. Fresco que llevarte una lechuga para sembrarla en tu casa. Miren, viene con raíz y todo para tú llevártela a tu casa y sembrarla. ¿Qué tal? Llegó el momento de pagar nuestra comprita de lo que estamos llevando. Ya estamos aquí en las cajas. Fíjense que estas pantallas están en todos los pasillos, en este y en aquel también, en el próximo. Miren, aquí está nuestra comprita. Bueno, listo, venimos saliendo ya con la comprita en la mano. Ustedes vieron que estuve comprando algunos artículos que pocas veces consigo en otros lugares y no sé si voy a poder ir para Venezuela en este viaje, así que aproveché para tenerlos durante este viaje y poder probar de vez en cuando uno que otro dulce venezolano, que uno siempre extraña sus productos de su patria, de su país, así que, y yo no soy la excepción. Bueno amigos, les puedo comentar que me sorprendió mucho ese supermercado. La verdad es que no me imaginaba que fuese así. De verdad que tiene demasiadas particularidades. Es muy bonito, muy ordenado. Tiene cosas que no había visto en ningún otro supermercado, como por ejemplo la máquina de hacer crema de avellanas, o por ejemplo la sección de tú hacer tu propia cerveza, o la parte, la del café, donde te sirves como café frío, café helado de Juan Valdez.
De verdad esas cosas me sorprendieron. Además me pareció muy curioso que justamente que yo estoy grabando este video, estaban grabando un video del supermercado. Vamos a ver si más adelante lo consigo la publicidad y decir yo estaba justo ese día en el súper cuando estaban grabando ese comercial. En cuanto a los precios, no me parecieron tan caros, pero sí que bueno, hay algunas diferencias de algunos productos, hay unos productos más exclusivos. Otra cosa que me sorprendió mucho fue el licor, que valía $1000. Yo no sé quién puede gastar $1000 en un licor. Yo no gasto ni $1 en una cerveza, porque además ustedes saben que yo no bebo. Amigos, sí me gustaría saber en los comentarios qué fue lo que más les sorprendió de este supermercado. ¿Qué opinión tienen al respecto? Los voy a estar leyendo. No me voy sin antes invitarlos a suscribirse a mi canal de YouTube. Activen la campanita de notificaciones para que siempre sepan cuando subo un video nuevo. También me pueden seguir por mi cuenta de Instagram, que es Gabriel Herrera _. Amigos, desde aquí, desde un supermercado de lujo en Bogotá me despido. Nos vemos en un próximo video. Bye bye, se les quiere.